Bienvenidos de nuevo a mi canal. No puedo evitar la emoción, siento cosquillas en el estómago por tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que seguro los tendrá al borde de sus asientos, con las uñas comidas y sin parpadear. Vamos a desmenuzar una frase que, aunque corta, encierra un universo de emociones, decisiones, arrepentimientos y segundas oportunidades. De Method de Mir por Khan: lo hice todo sin orgullo. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a explorar esa declaración con la minuciosidad de un arqueólogo descubriendo una tumba antigua, a diseccionar cada palabra como si fuéramos cirujanos en medio de una operación a corazón abierto, a intentar entender qué significó para Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y para su personaje Khan, en la serie que nos robó el sueño a muchos, Erkenci o Pájaro Soñador. Antes de que empecemos a excavar en las profundidades de esta frase, como siempre, quiero pedirles un favor, un pequeño gesto que significa mucho para mí. Si son nuevos por aquí y aman las telenovelas turcas tanto como yo, si se desvelan pensando en los giros inesperados, si lloran a moco tendido con los finales felices o tristes, no juzgo, o si ya son parte de esta comunidad, la mejor comunidad, pero aún no se han suscrito, por favor, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita. Esa pequeña campanita que les avisa de la llegada de contenido jugoso, para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traeré contenido interesante y análisis profundo sobre las series, los actores, los directores y hasta los vestuaristas que nos apasionan. Vamos a construir juntos esta gran familia de amantes de las novelas turcas, un espacio donde podamos compartir nuestras obsesiones y teorías sin temor a ser juzgados. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos ni pausas publicitarias, vamos a hablar de esa frase poderosa, esa bomba emocional que es, Demet Özdemir por Khan: lo hice todo sin orgullo. A primera vista, como cuando vemos la cima de un iceberg, puede parecer una simple declaración de amor, una confesión de entrega total digna de un poema de Neruda o una canción de Arjona. Pero si rascamos un poco la superficie, si nos adentramos en las profundidades del océano, nos daremos cuenta de que encierra mucho más. Habla de sacrificio, del acto de renunciar a algo valioso por el bien de otro, de vulnerabilidad, de la fragilidad que nos define como seres humanos, de la lucha interna entre el amor y el ego, esa batalla constante que libramos en nuestro interior. Para entender completamente el peso de estas palabras, la magnitud de su significado, tenemos que regresar a Erkenci. Tenemos que volver a sumergirnos en ese universo de aromas a café turco, de paisajes impresionantes de Estambul y de personajes entrañables que se quedaron grabados en nuestra memoria. Recordemos a Sanem, el personaje interpretado magistralmente por Demet Özdemir. Una joven soñadora, llena de energía, de optimismo y creatividad, que se encuentra de repente inmersa en el mundo competitivo de la publicidad, un mundo que le resulta ajeno y desafiante. Y por supuesto ahí está Khan, el fotógrafo aventurero, independiente, carismático y con ese toque de misterio que lo hace irresistible, el hombre que le roba el corazón desde el primer instante, un flechazo que la deja sin aliento. La relación entre Sanem y Khan es una montaña rusa de emociones, un carrusel de sensaciones que nos hace reír, llorar, suspirar y gritarle a la pantalla. Tienen una química innegable, una conexión que traspasa la pantalla, una fuerza magnética que los atrae el uno al otro. Pero también tienen sus diferencias, sus secretos, sus errores, sus inseguridades, sus miedos y sus fantasmas del pasado. A lo largo de la serie los vemos enfrentarse a obstáculos de todo tipo, rivalidades profesionales, envidias, celos, malentendidos, intrigas familiares y por supuesto, el orgullo, ese muro invisible que a veces nos impide avanzar. El orgullo, ese sentimiento que a veces nos impide ver la realidad, que nos ciega ante las necesidades del otro, que nos hace actuar de forma irracional, que nos lleva a decir cosas que no sentimos y a hacer cosas de las que nos arrepentimos. El orgullo es, sin duda, uno de los mayores enemigos del amor, un saboteador silencioso que puede destruir incluso la relación más sólida. Y Sanem y Khan lo experimentan en carne propia, sufren las consecuencias de ese veneno que corroe el alma. A lo largo de la serie, vemos a Sanem cometer errores. Impulsada por sus inseguridades, por sus miedos, por su deseo de proteger a Khan, aunque a veces lo haga de la manera menos acertada, a veces toma decisiones equivocadas que terminan dañando su relación, creando fisuras que parecen irreparables. Y es precisamente en esos momentos de crisis, cuando todo parece perdido, cuando el abismo se abre ante sus pies, cuando Sanem se da cuenta de que el orgullo no la lleva a ninguna parte, de que aferrarse a él solo la aleja más de Khan. Es entonces cuando entendemos el significado profundo de la frase, Demet Özdemir por Khan: lo hice todo sin orgullo. No se trata solo de una declaración de amor romántica y vacía,
de una promesa grandilocuente sin fundamento. Se trata de un reconocimiento de los propios errores, de la humildad de admitir que nos equivocamos, de una voluntad de dejar de lado el ego, esa máscara que nos ponemos para protegernos del dolor, para luchar por lo que realmente importa, por ese amor que nos completa y nos da sentido. Sanem decide dejar atrás su orgullo. Decide dejar de lado sus miedos y sus inseguridades para abrir su corazón a Kan, para mostrarle su vulnerabilidad sin temor a ser juzgada. Decide perdonarse a sí misma por los errores del pasado y pedirle perdón a él, reconociendo el daño que le causó. Y es en ese acto de humildad, en ese gesto de valentía, donde reside la verdadera fuerza de su amor, la clave para superar cualquier obstáculo. ¿Pero por qué Demet Özdemir? ¿Por qué la frase incluye su nombre? ¿Por qué no dice simplemente por Kan lo hice todo sin orgullo? Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación, donde podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y analizar la frase desde diferentes ángulos. Podemos verlo desde dos perspectivas principales. En primer lugar, podemos interpretarlo como una forma de identificación entre la actriz y el personaje. Demet Özdemir, al interpretar a Sanem, no se limita a recitar líneas de un guión, sino que se entrega por completo al papel, lo vive, lo siente, lo hace suyo. Le da vida, le da alma, le da autenticidad, convirtiendo a Sanem en un personaje creíble y entrañable. Y en ese proceso de inmersión, de conexión profunda con el personaje, es inevitable que haya una identificación, una comprensión mutua entre la actriz y el personaje. Demet Özdemir, como actriz, entiende las motivaciones de Sanem, sus miedos, sus sueños, sus esperanzas. Y es a través de su interpretación, a través de sus gestos, sus miradas y sus palabras, que nos transmite la complejidad de este personaje, sus contradicciones y su evolución a lo largo de la serie. Es como si Demet Özdemir nos estuviera diciendo, yo, Demet, también entiendo el significado de esta frase. Yo también sé lo que es amar sin orgullo, lo que es luchar por un amor verdadero, lo que es dejar de lado el ego para ser feliz. Pero también podemos interpretarlo desde una perspectiva más amplia, desde un punto de vista más universal. Podemos verlo como una declaración sobre el poder del amor en general, sobre la fuerza transformadora que tiene el amor en nuestras vidas. El amor verdadero, el amor que trasciende el ego, el amor que es capaz de superar cualquier obstáculo, el amor que nos hace mejores personas. En este sentido, la frase Demet Özdemir por Kan lo hice todo sin orgullo se convierte en un himno al amor incondicional, un canto a la entrega total, un recordatorio de que a veces, para ser felices, tenemos que dejar de lado nuestro orgullo, esa armadura que nos impide conectar con los demás y entregarnos por completo a la persona que amamos, confiando en que ese amor nos hará más fuertes. Ahora pensemos un poco en Kan. ¿Cómo encaja él en esta ecuación? ¿Cuál es su papel en esta historia de amor y orgullo? Kan es un personaje complejo con múltiples facetas y capas que vamos descubriendo a lo largo de la serie. Es un hombre independiente, libre y aventurero, que ha viajado por el mundo capturando imágenes impresionantes con su cámara. Pero también es un hombre con sus propios miedos y sus propias inseguridades, con un pasado que lo atormenta y una carga familiar que lo obliga a tomar decisiones difíciles. A lo largo de la serie vemos a Kan luchando con su pasado, con sus responsabilidades familiares, con sus propios demonios. Y a veces ese equipaje emocional lo lleva a cometer errores, a tomar decisiones que lastiman a Sanem, generando conflictos y malentendidos. Pero al final, Kan también aprende la lección. También se da cuenta de que el orgullo no lo lleva a ninguna parte, de que aferrarse a sus propios miedos solo lo aleja de la felicidad. Y también decide dejarlo de lado para luchar por su amor con Sanem, demostrando que es capaz de cambiar y de crecer como persona. La relación entre Sanem y Kan es un reflejo de las relaciones en la vida real, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Todos cometemos errores. Todos tenemos nuestros propios defectos. Pero lo importante es aprender de esos errores y luchar por lo que realmente importa, por ese amor que nos hace sentir vivos. Es entender que el amor no es perfecto, que no es un cuento de hadas sin problemas ni dificultades. El amor tiene sus altibajos, sus momentos de incertidumbre y sus desafíos constantes. Pero el amor verdadero es aquel que es capaz de superar cualquier obstáculo, aquel que es capaz de perdonar, aquel que es capaz de amar sin orgullo, con la pureza de un niño y la sabiduría de un anciano. Y es precisamente ese mensaje el que nos transmite la frase, Demet Özdemir por Kan lo hice todo sin orgullo. Es un mensaje de esperanza, de redención, de amor verdadero que nos inspira a ser mejores personas.
Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios miedos, sobre nuestro propio orgullo, sobre esas barreras que nos impiden ser felices. Es un mensaje que nos anima a ser valientes, a dejar de lado nuestro ego, a romper con los patrones que nos limitan y a luchar por lo que realmente amamos, sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. En resumen, la frase "De Method de Mir por Khan lo hice todo sin orgullo", es mucho más que una simple declaración de amor. Es una reflexión profunda sobre el amor, el orgullo, el sacrificio y la redención, sobre la importancia de ser auténticos y de luchar por nuestros sueños. Es un mensaje que nos invita a ser mejores personas, a amar sin condiciones y a luchar por lo que realmente importa, a construir relaciones sólidas basadas en la confianza, el respeto y la comunicación. Y es, sin duda, una de las frases más memorables y significativas de Erkencikus. Y ahora, antes de despedirme y de que me invadan los sentimientos, quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, por quedarse hasta el final de este vídeo, por dedicarme su tiempo y por compartir conmigo su pasión por las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la frase "De Method de Mir por Khan lo hice todo sin orgullo". Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa esta frase para ustedes? ¿Cómo la interpretan? ¿Se identifican con Sanem o con Khan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos, responder sus preguntas y crear un debate constructivo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les hizo reflexionar o simplemente si les entretuvo un rato, no olviden darle un me gusta, ese pulgar arriba me alegra el día, y compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Prometo que seguiré trayendo contenido interesante, análisis profundos, noticias exclusivas y muchas sorpresas más sobre las series y actores que nos apasionan. Muchas gracias por su apoyo. Son la mejor comunidad del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao, ciao.